Santiago Juncal, nuevamente, buenas noches. Y contame, ¿qué perspectivas se abren para esta semana? Para esta semana uno tiene que pensar qué va a pasar dentro del gobierno de Israel. O sea, hay un sector encarnado fundamentalmente en el ministro de Defensa y en Benny Gantz, que es un miembro de la oposición que forma parte del gabinete de guerra, que tienen la idea de no atacar de forma inmediata y avanzar en condenar y en sancionar a Irán internacionalmente. Por otro lado, hay otro sector donde está el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional que sí tienen una idea más guerrerista en lo inmediato de atacar a Irán. ¿Cómo puede ser ese ataque? Bueno, puede tomar diferentes formas. Una de ellas puede ser una acción encubierta, digamos, o también algún ataque a la infraestructura o un ataque cibernético incluso a Irán. Las posibilidades son varias, en el sentido es difícil prever de qué forma va a tomar ese ataque, pero de alguna manera Israel se guarda el derecho a retaliar lo que fue el ataque del sábado contra su territorio. Claro, con el mismo argumento con el que lo hizo Irán, ¿no? Que dijo, esto es una retaliación por el ataque a la embajada en Damasco. Claro, la diferencia es que Israel no se había atribuido el ataque del 1 de abril contra el consulado de Damasco. ¿No? Irán, en cambio, sí. Mal podría haberlo hecho porque es un ataque a un consulado, digamos, a una representación diplomática. Sería decir abiertamente, estamos violando el derecho internacional, ¿no? Claro. En este caso, Irán puede decir que lo hizo porque lo hizo en retaliación, justamente algo que en principio puede estar legitimado internacionalmente. Bien, está para conversar con nosotros Hodor Halit. Hodor Halit es licenciado en Relaciones Internacionales, en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y certificado en Geopolítica del Líbano y de Medio Oriente. Si no entiendo mal, está en Amán, Jordania. ¿Qué tal, Hodor? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich, aquí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Amán, ¿verdad? Tal cual, Amán, Jordania. Bien. Bueno, gracias por recibirnos, gracias por atendernos. Decía acá recién mi colega, Santiago, que va a ser una semana de negociaciones. Me imagino que las siguen esas negociaciones en todo Medio Oriente, ¿no? Sí, acá la gente común de a pie todo el día está siguiendo qué es lo que está pasando en la región, particularmente el último ataque, porque integró o trajo a la tabla de juego a un montón de países, no solo a Irán e Israel, sino que también involucró al Líbano, involucró a Siria, involucró a Jordania y también países fuera de la región, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, todos participando en la respuesta para poder frenar todos estos misiles y drones que había enviado Irán. Y esta respuesta también vale la pena destacar, ¿no? Fue posible porque el ataque fue preanunciado. De alguna manera algo muy similar a lo que había pasado a principios de 2020 con la respuesta de Irán al asesinato de Soleimani en Irak. Algo que me llamó la atención es eso, los países del mundo árabe que colaboraron con Israel en detener esos misiles y esos drones. ¿Eso tiene que ver con la tensión entre sunitas y chiitas? ¿Tiene que ver con la historia reciente del conflicto? ¿A qué responde? Yo lo plantearía de otra manera. Si bien hubo una colaboración en la cual estuvieron involucrados países árabes e Israel, creo que esta cooperación viene liderada más que nada por Estados Unidos. Cuando uno mira a los países árabes que participaron en la respuesta, y particularmente Jordania, son países que están alineados en el escenario internacional con Estados Unidos. Creo que tendríamos que verlo un poco más desde ese lado en lugar de verlo como una cooperación directa entre Israel y Jordania. Ahora bien, también habría que recordar a la audiencia, ¿no?, de que hay algunos países árabes que han no solo normalizado relaciones recientemente, como podríamos mencionar Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, sino también tener en cuenta de que países como Jordania y Egipto firmaron un acuerdo de paz, por lo cual en la región Israel no es que tiene malas relaciones con todos los países árabes. Hay, por supuesto, también internas en el propio Israel, ¿no? O sea, en el gobierno, pero también
en el país. Había mucho cuestionamiento hasta la semana pasada a la incursión de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza, sobre todo por el costo en vidas, ¿no? La cantidad de gente que murió hasta ahora, más de 30.000 personas, desde aquel ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel. ¿Esto crees que lo revierte? ¿Que revitaliza la posición de Israel o la devuelve, si querés, al papel de víctima que parecía perder con la brutalidad de esa incursión en estos últimos meses? No, sin duda que, especialmente para la audiencia en Occidente, ¿no? Termina transformando otra vez, o termina convirtiendo, o poniendo en el lugar, no sé si de víctima, pero digamos del país atacado, ¿no? Desde ese lugar, sin duda que moviliza a la opinión pública en su favor, que como bien vos decías, ¿no? La posición de Israel y las acciones de Israel fueron muy cuestionadas en este último tiempo. Y como decía tu colega también, los cuestionamientos también vienen desde adentro, y por eso tu colega mencionaba, las divisiones internas, ¿no? Netanyahu está siendo cuestionado ya hace varios años, motivo por el cual hubo un ciclo de casi 2 años con, si no recuerdo mal, fueron 5 elecciones, las cuales una de ellas perdió, después volvió, pero los cuestionamientos también hacia Netanyahu vienen previo al 7 de octubre. Y no faltan los analistas que van a apuntar o que han apuntado que esta reacción tan fuerte o la acción militar en Gaza mucho tiene que ver con los cuestionamientos que se le presentan a Netanyahu desde dentro mismo de Israel. Está acá Santiago Juncal también para consultarte. Sí, efectivamente. Incluso uno puede pensar que en Irán también hay un problema de legitimidad interna, ¿no? Tanto el gobierno de Israel como el gobierno de Irán pueden estar buscando a su manera en el exterior cierta resolución, entre comillas, de problemas que tienen internamente. No hay que olvidar que efectivamente el gobierno de Netanyahu tuvo protestas importantísimas en las últimas semanas, además de que venía siendo bastante cuestionado por buena parte de la población desde antes del 7 de octubre, pero también en Irán ha habido protestas muy importantes entre 2021 y 2022 y todo eso quedó en la sociedad, digamos. Es un gobierno que también, con esta reacción del otro día, se legitima o intenta legitimarse ante cierta parte de la población que pensaba que no podía quedar ese ataque a la embajada, al consulado de Irán en Damasco sin respuesta, ¿no? Qué interesante lo que marcas. Claro, uno imagina, Jodor, también desde acá, un Irán monolítico, ¿no? Quizás por ignorancia, quizás por otredad cultural, pero uno imagina que del 79 los ayatolás hacen y deshacen, no hay disidencia ni ningún tipo de crítica, pero ¿cómo se vive esto ahí en el mundo árabe? Las diferencias dentro de Irán las hemos visto un poco más en los últimos años. Con el fallecimiento, se me escapa ahora el nombre, pero había una joven que falleció hace 2 años, si mal no recuerdo, 3, y esto produjo una ola de protestas dentro de Irán. Esa fue la última, pero en las últimas 2 o 3 décadas hubo varias olas de protestas. Y es cierto que muchas veces, nos pasa con muchos países, que uno se tiende a representar a la sociedad como algo homogéneo. Y en particular con Irán siempre se ha transmitido esta idea de que no hay libertad de ningún tipo. Y si bien las libertades pueden ser un poco más limitadas en comparación con lo que, por ejemplo, podemos estar acostumbrados en Argentina, las protestas han ocurrido en los últimos 20 años, venimos a decir, 2005, 2009, y la última fue en 2019. Pero quisiera marcar algo, las protestas en Irak, que hubo en Irán últimamente, para agregar a lo que decía Santiago, y ahí tiene una diferencia muy grande con las que sucedieron en Israel. ¿Por qué? En Israel porque en Irán las protestas tenían que ver con los derechos individuales de las personas.
no eran cuestionamientos directos al gobierno, que es lo que estuvo sucediendo en Israel en los últimos años. Digo, las mismas protestas que hemos estado viendo en el último mes que han sucedido en Israel tienen que ver con pedidos de elecciones, con renuncias del gobierno. Son protestas, pero protestas de diferente naturaleza o por diferentes motivos, ¿no? Se los planteo a los dos para que me digan cada uno desde su perspectiva qué grado de riesgo implica para la Argentina que el presidente Javier Milei se haya embanderado como lo hizo con la política exterior israelí. ¿Puede ser esto, no digo que me predigan si va a haber un atentado o no, porque nadie puede saberlo, pero puede ser esta una de las posibilidades que abra un cambio tan abrupto de política exterior? A ver, Jodor primero, por favor. Mirá, yo pienso que Argentina está un poco fuera del centro o de las mesas chicas de poder dentro del sistema internacional. Creo que las declaraciones del presidente Milei, las reacciones que ha tenido, tienen más que ver con cuestiones de política interna que de política internacional. La verdad que no veo hoy día a la Argentina participando en una acción militar de la OTAN como ha sucedido, por ejemplo, a principios de los 90, en apoyo a una coalición internacional que en su momento rechazaba o tomaba acciones en contra de la ocupación de Kuwait que había hecho Saddam Hussein. Irak, Sí. el Irak de Saddam Hussein, tal cual. Yo no veo una acción similar en este momento. Insisto, me parece que tiene que ver más con una cuestión local o de política doméstica, o incluso hasta podemos decir que tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? Todos hemos visto a Javier Milei haciendo campaña con una bandera de Israel o teniendo declaraciones personales hacia Israel, su coqueteo con el judaísmo, cosas que han sido publicadas por la prensa argentina y analizadas muy ampliamente, ¿no? Jodor, gracias por este rato que te tomaste, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos. Nos vemos. Hasta luego. Jodor Khalic.